Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con muchas ganas y ánimo para iniciar esta nueva clase de educación ambiental que estamos haciendo como Brigada Ecológica durante esta cuarentena. Hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de adaptación que existen y por qué es importante diferenciarlos. Así que comencemos con esta clase. Existen dos tipos de adaptación. La primera se llama adaptación incremental o simplemente llamada adaptación, que son pequeños cambios que se hacen como una respuesta hacia ciertas consecuencias leves del cambio climático. Y la segunda adaptación se llama adaptación transformacional o simplemente transformación, que son cambios mucho más profundos que se hacen en las estructuras sociales. Esto es para llevar de una mejor manera el cambio climático, pero desde un ámbito mucho más profundo. Bueno, ¿y por qué es importante hacer la diferencia entre adaptación y transformación? Como ya vimos, la adaptación son pequeños cambios que responden a consecuencias leves del cambio climático. Pero como sabemos, el cambio climático va a ser cada vez mucho más fuerte y mucho más frecuente, por lo que va a llegar un punto en el que la adaptación ya no va a ser suficiente. Este punto se llama el límite de la adaptación. Y en este límite es cuando entra la transformación, que como ya vimos es un tipo de adaptación mucho más potente que nos salvaría del cambio climático. Hay muchas personas que creen que la adaptación y la transformación compiten entre sí, pero en realidad ellas se complementan, debido a que cuando termina una, empieza la otra y así se ayudan mutuamente. Por eso es importante saber cuándo termina la adaptación y cuándo inicia la transformación. Por otro lado, la adaptación es mucho más frecuente de ver en los países debido a que son cambios mucho más pequeños y fáciles de llevar a cabo. Y por el contrario, la transformación es mucho menos frecuente de ver debido a que son cambios mucho más profundos, estructurales socialmente, que requieren mucho más esfuerzo, también son mucho más costosos y por ende repercuten en la economía. Y como sabemos, algunos países no quieren afectar su economía a pesar de que las transformaciones sean cambios mucho más relevantes que las adaptaciones. Las consideraciones para las adaptaciones transformativas o la transformación. Para que exista una transformación, esta tiene que estar planificada según un contexto. Es decir, no podemos empezar a hacer transformaciones porque sí, sino que estas tienen que ser basadas en alguna consecuencia medioambiental o climática. Y por otro lado, para que haya una transformación, tiene que contar con la participación de diversos actores sociales. Es decir, que en general la sociedad tiene que estar comprometida con esta transformación para que así pueda ser eficiente y se pueda llevar correctamente a cabo. Y ahora, ¿por qué existe resistencia hacia la transformación? Los expertos creen que hay resistencia hacia este tipo de adaptación porque la palabra transformación es muy fuerte para las personas, por lo que cuando la escuchan o se las plantean, ellos automáticamente la rechazan. Y por otro lado, la gente que está en contra de este tipo de adaptación dice que la transformación puede causar diversos conflictos. Pero estos tipos de conflictos han existido durante toda la historia y es injusto echarle la culpa a las transformaciones por ocasionar estos supuestos conflictos. Y en caso de que hiciéramos una transformación, al planificarla, obviamente tomarían en cuenta esos posibles conflictos que pudieran ocurrir y buscarían la forma de solucionarlos o de que no ocurrieran. ¿Y de qué otra forma nos puede ayudar la transformación? Si se acuerdan, hace un par de clases, cuando vimos los tratados internacionales, vimos que en el Tratado de París dijeron que nuestras propuestas eran insuficientes como país. Con la adaptación transformativa podríamos llegar a proponer metas mucho más ambiciosas y así no llegar a los 1,5 grados. Pero eso ocurriría solamente con la transformación, ya que con la adaptación tampoco sería suficiente. Bueno, y ahora para finalizar la clase y que todo esto de la adaptación transformativa les quede mucho más claro, les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo va con la actividad económica de la pesca artesanal. Y bueno, sabemos que las marejadas son cada vez más frecuentes debido al cambio climático y probablemente en un par de años los pescadores van a tener solamente dos opciones. La primera va a ser dejar su actividad económica y migrar hacia las grandes ciudades como Santiago, o por otro lado, transformar su actividad económica, por ejemplo, hacia el turismo, y así tendrían dos actividades económicas con las que podrían adaptarse de una mejor manera al cambio climático, además de progresar como sociedad y así no tener que abandonar su pueblo y su actividad económica. Bueno, así que esta fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario, recuerden que siempre estamos pendientes al Instagram de la brigada y recuerden compartir este video para que esta información llegue a mucha más gente.
Nos vemos la próxima semana. Chao.